Amigos, bienvenidos hoy a Tu GPS. Hoy iniciamos una nueva sesión y tiene por título Dios tiene un plan para contigo y tu familia. Permíteme hoy empezar yendo a la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Tenemos que tener como objetivo en esta sesión entender que aún antes de nacer, Dios ya tiene un plan para nuestras vidas y tiene un plan para nuestras familias. Hoy vamos a estudiar cómo es que Dios ha desarrollado ese plan para nuestras vidas y ese plan para la vida de nuestras familias, teniendo, por ejemplo de vida, la vida de Abraham. Así como Dios llamó a Abraham, nos ha llamado a nosotros. Así como Dios planeó para Abraham un propósito, un destino, unas condiciones para su vida, así Dios lo ha hecho para con nosotros. Y mire lo que vemos en estos versículos del 1 al 3. A partir del versículo 2 en adelante, vemos que hay 5 aspectos importantes en la vida de Abraham. Primero, Dios le dijo que lo iba a convertir en una gran nación. Segundo, le dijo que lo iba a bendecir. Tercero, que lo iba a engrandecer. Cuarto, que lo iba a convertir en bendición para otros. Y quinto, que iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Mire cuán grandioso y maravilloso fue ese llamado que Dios le hizo a Abraham. Pero ahora también Él te ha llamado a ti y tiene contigo y con los de tu casa un plan, un objetivo, unas metas, y también te quiere bendecir, también quiere que tú seas de bendición para otros. Entonces, tú no naciste por un error, por una casualidad. Tú no eres ni siquiera, ni mucho menos un fracaso. Tú eres un hombre o una mujer hecho a la forma de Dios, hecho con sus propias manos y hechos para cumplir un propósito. Entonces, hoy queremos es que tú comprendas qué aspectos vas a tener en cuenta en tu vida para desarrollar ese llamado y ese propósito que Dios tiene para con tu vida. Y déjame desarrollarlo hoy con simplemente 2 puntos. El primero, darle el primer lugar en mi vida y en mi casa. Abraham era un hombre espiritual. Dios no era algo secundario. Él escuchó la voz de Dios. Él atendió el llamado de Dios. Para Abraham, Dios no era una religión. Dios era el centro de su vida y era el centro para su familia. Siempre que Abraham llegaba a un lugar, levantaba un altar. Siempre que Abraham llegaba a un nuevo lugar, él veía la necesidad de adorar, de entregarse y de vivir conforme al propósito de Dios. Y para ello levantaba, erigía, colocaba un altar para tener comunión con Dios. Y eso es lo primero que debemos hacer nosotros. Debemos, donde estemos, levantar un altar a Dios. Levantar un altar en el cual le decimos a Dios: tú eres el primero para nuestras vidas. Pero ahora también Él tiene un propósito para la vida de nuestras familias que empieza conmigo. Repita, empieza conmigo. ¿Y por qué empieza conmigo? Porque el primero que debe dar el paso soy yo. El primero que debe dar el paso para que mi familia conozca de Dios y viva dentro del propósito de Dios soy yo. Y si cada uno de tu familia estuviese aquí reunido, también cada uno tendría que decir ese mismo compromiso. Empieza conmigo. Y para ello debo entender que debo renunciar al pecado. Dios había llamado a Abraham desde Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una zona religiosa, una zona idólatra, una zona que adoraba a muchos otros dioses. Pero Dios de ese lugar sacó a Abraham
para que cumpliese su propósito. Y en ese llamado que Dios le había hecho a Abraham, le dijo que era importante que saliera de la casa de sus padres y de la casa de su parentela. ¿Para qué? Para que pudiese cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. Entonces hay que tener en cuenta que Dios le pide a Abraham que renuncie al pecado. Y hoy hoy Dios nos pide a nosotros que renunciemos al pecado, que renunciemos a todo aquello que nos aleja de Dios. Es como si nosotros estuviésemos viviendo en Ur de los Caldeos. Entonces tenemos que salir de Ur de los Caldeos. Para salir debemos escuchar la voz de Dios, y para cumplir el propósito de Dios tenemos que escuchar su voluntad. Y para escuchar la voluntad de Dios estamos viendo el primer aspecto. Allí, ¿qué es lo que debo hacer para darle el primer lugar en mi vida y en mi casa? Lo primero que yo tengo que hacer es adorar a Dios y rendirme delante de la presencia de Dios. Ahora, si yo quiero que el plan de Dios se cumpla en mi vida, lo primero que debo hacer es dejar todo aquello que me aparta de Dios. Quiero que tú lo repitas: dejar todo aquello que me aparta de Dios. ¿Para qué? Para poder empezar a tener una armonía, para empezar a tener una comunión con Dios y para empezar a vivir conforme al propósito de Dios. Para antes de finalizar, déjame decirte que tú y yo tenemos un amigo en común. Tú y yo tenemos un amigo que nos ama. Es Dios, que por medio de la obra de su Hijo Jesucristo pagó el precio de todos nuestros pecados. No es por nuestras fuerzas que vamos a dejar el pecado. Jesús nos prometió que iba a enviar al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar, nos va a guiar y nos va a conducir a que conozcamos la voluntad de Dios. Gracias por atender esta invitación que te hicimos hoy en este grupo pequeño. Nos alegras que continúes con nosotros. Nos alegras que sigas estando aquí reunido con estos que son tus amigos, con ellos que también en un momento dado decidieron dejar lo malo para volver a mirar la causa de Dios. Déjame, antes de terminar, decirte que tú tienes un gran propósito, que Dios te ha llamado para que tú bendigas a otros. Dios quiere hacer de ti una generación poderosa. Tu generación y la generación venidera de tus lomos será poderosa en Cristo Jesús por la decisión de volver el corazón a Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.